Ok, muchachos, estamos al aire. Hoy día, entonces, comenzaremos o veremos la práctica del listado 7, ¿cierto? Correspondiente a los polinomios. Ya. Entonces, llamaremos polinomios. Llamaremos polinomios de grado n. Polinomios de grado n, ¿cierto? Donde el grado representa el mayor exponente del polinomio. En los coeficientes a sub n pertenecen a lo que llamaremos un cuerpo K. Tal que los coeficientes pertenecen a K. En particular, K puede ser K podría ser el conjunto de los reales, conjunto de los números complejos. Ya un conjunto en general, un conjunto de escalares. Entonces, importante aquí es que vamos a llamar polinomios de grado n con coeficiente a sub n que pertenecen al cuerpo K a las funciones del tipo 2 puntos. ¿Qué tipo de funciones van a ser los polinomios? Los polinomios, por ejemplo, el polinomio tipo P van a ser funciones que van del cuerpo al cuerpo, ¿cierto? Tal que uno toma un X en el cuerpo y te entrega un P de X perteneciente al cuerpo también, ¿cierto? Tal que P de X, ¿cómo lo podemos representar? La forma más compacta de tratarlos es como una serie, una sucesión, ¿cierto? De un I que va desde 0 hasta un grado n de coeficientes y un X elevado a I, ¿cierto? Bueno, esto no es otra forma más que decir que representar una combinación lineal. Ya, importante ese término. Entonces esto no más que decir la siguiente combinación lineal: a sub 0 por x elevado a 0 más a sub 1 por x elevado a 1 más punto 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 a sub n a sub n por x elevado a n. Entonces esta es la manera más general de escribir un polinomio por extensión, y la forma más compacta es de esta manera, que esto se llama combinación lineal.
lineal, que no otra manera más de decir que el polinomio se puede representar como un vector, pero eso es materia de otro curso, álgebra lineal o álgebra 2. Entonces, donde el polinomio p de x, como les dije, será una combinación lineal, ¿cierto? ¿En qué una combinación lineal? Son todas las posibles sumas en una base. ¿Cuál sería la base en este caso? Serían todas las potencias de x, ¿cierto? Y coeficientes a sub i que pertenecen al cuerpo K. Y recuerden que el cuerpo K puede ser lo real o lo complejo. Ya, dicho esto, como ya entendemos relativamente que es un polinomio, bueno, saben que a mí me gusta un poco hablar de cosas gráficas, entonces hablemos de los grados. Rápidamente, un polinomio de un grado n igual 1 va a emitir, en este caso, para grado igual 0, porque en ese caso solamente la constante. Para un polinomio de grado 1, principalmente estamos hablando de una recta o las posibles traslaciones de una recta. Okay. Polinomio de grado 2 ya venimos a hablar de una parábola o las traslaciones y amplificaciones de una parábola, ¿ya? Polinomio de grado 3 venimos a hablar de este tipo de figuras y su posible traslaciones o amplificaciones. Ya, lo que quiero que entiendan, o que se vea al menos gráficamente desde aquí, es que si nosotros generalizamos esto para un polinomio de grado n, el número máximo de veces que la función intersecte en estos puntos ya, estos puntos x, tal que el
polinomio vale 0, ¿cierto? Donde estos x, donde se satisface esta proposición, llamamos los raíces del polinomio o los ceros de la función. ¿Ya? Los ceros de la función. Entonces, supongamos que el número de raíces será R. Entonces, para un polinomio de grado R, o sea, un polinomio de grado n, y raíces R, tendremos que R siempre será n siempre será mayor o igual a R. O sea, en otras palabras, esto que nos dice que la cota superior, no en términos de cota, el número máximo de raíces será n. Entonces, si se fijan en el polinomio de grado 1, tenemos una raíz, r igual 1. Polinomio de grado 2 tenemos como máximo 2 raíces. En polinomio de grado 3 podemos tener como máximo, en realidad no es esto, es r menor o igual 1, ahí sí, menor o igual a 2, menor o igual a 3. Entonces aquí para el polinomio de grado n implica r menor o igual a n. Ya, entonces, dicho todo esto, como una noción básica y visual de los polinomios, podemos hablar ya de la división. ¿Ya? La división, obviamente, entre polinomios. Entonces, de manera equivalente a la división normal,
por decirlo de cierta manera, o división entre números enteros. Números enteros. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el ejemplo? Ya, voy a dar dos ejemplos. Uno primero simple. Cuando tenemos, fíjense, 12 dividido 4, ya, en el colegio nos preguntamos cuántas veces cabe el 4 en el 12, ya. Luego, cuando aprendemos a trabajar con los números racionales, ya, comprendemos que una división no es más que una fracción entre dos números enteros, ¿cierto? Donde el denominador de la fracción lo llamamos el dividendo, ¿cierto? El dividendo. Y el denominador lo llamamos divisor. Bueno, hay otras cosas cuando el divisor es mayor que el dividendo, tenemos una fracción propia. Cuando el dividendo es mayor que el divisor, tenemos una fracción impropia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, nos hacemos la pregunta cuántas veces cabe el 4 en el 12. Sabemos que la respuesta es evidentemente 3. ¿Ya? Con esto podemos concluir que el 12 es divisible por 4. ¿Ya? Bueno, además los divisores ¿cierto? Los divisores de 12 sería el conjunto, estamos hablando de un número entero, entonces solo negativo igual, el 1, el 2, ¿cierto? 3, 4, 6 y por supuesto el 12. Es el conjunto de todos los divisores de 12. Bueno, igual la gracia de los divisores es que al dividir el dividendo por un divisor por el cual el número es divisible, el resultado es otro número entero. Ya, esa es la gracia. Porque fíjense el siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo 1. Ahora vamos a hablar ejemplo 2. Ya, ejemplo 2. Yo creo que vean el siguiente caso. Ahora vamos a decir 13 dividido 4. Ya, esto es parecido. La diferencia ahora es que 13 dividido 4 es 3,25. Lo cual no es exactamente un número entero, por lo que podemos decir que el 13 no es divisible por 4. ¿Ya? Bueno, ahora quiero que veamos esta misma división. Ya la vamos a hacer bajo dos métodos diferentes. El primer método bajo el que vamos a hacer esta división es el método clásico que nos enseñaban en el colegio. Fíjense. Ya. 13 dividido 4. Ya, yo me hago la pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 13 en el 4 en el 13? Ya. Todos sabemos que son 3 veces. Pero me sobra un valor. ¿Qué valor me sobra?
me sobra un término, ¿cierto? Porque yo tengo 4 por 3 es 12, ¿cierto? Y aquí resto. 13 menos 12 tengo 1, me sobra 1. El resto es 1. Entonces después pongo la coma, ¿cierto? Y yo sé que a la izquierda del 13 aquí van a haber infinitos 0, entonces yo puedo bajar un 0. No tengo cuántas veces cabe el 4 en el 10 ahora. Cabe 2 veces, ¿cierto? Luego 4 por 2 es 8. Y hago esta resta nuevamente. El resto es 2. Bajo otro 0, porque dijimos que hay infinito 0. Y tenemos, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 20? Son 5 veces. Ahora nos preguntamos, 4 por 5, ¿cuánto es? 20. Y hacemos esta resta hasta que el resto es finalmente 0. ¿Ya? Ya, esta es la forma clásica en la que se dividía en polinomio en el colegio. Y ahora vamos a intentar hacer, o sea, esa es la que se dividía en número entero en el colegio. Ahora, el otro método que voy a utilizar ya es a partir de la idea de las fracciones. Ya conseguimos el 3,25 a partir de este lado de la izquierda. Ahora vamos a hacer el cálculo mediante el de la derecha, ¿cierto? Que corresponde a desarrollar una fracción. Ya, 13 sobre 4. Yo sé que 13 sobre 4 lo puedo escribir como 12 sobre 4 más 1 sobre 4. A ver, más lento todavía. Yo sé que 13 lo puedo escribir como 12 más 1 dividido 4. Por propiedad distributiva, esto lo puedo decir 12 sobre 4 más 1 sobre 4, ¿cierto? Recuerden los números. Aquí yo tengo divisor, dividendo, y este sería el cociente. Cociente. ¿Ya? Miento. Esto sería el cociente. Bueno, entonces ya me imagino que piensan hacia dónde va la cosa. 13 sobre 4 es igual. 12 sobre 4, ¿cuánto es? 3. Y 1 sobre 4 es 0,25. ¿Ya? Ok. Entonces, voy a ser enfático con el tema de los nombres. Fíjense, aquí yo tengo el divisor. Yo aquí tengo el dividendo. Y aquí tengo el cociente. Y aquí el resto. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar ambos dos métodos para trabajar con división de polinomios. ¿Ya? Y esta práctica va de hecho más enfocada en que aprendan a trabajar eso. Vamos a ver la división entre polinomios y la factorización y cómo se trabajan con raíces. Ok, me salió un poco larga la introducción, de hecho todavía no la termino. Pero ahora ya vamos a hablar de división de polinomios como tal. Entonces, consideremos los polinomios por ejemplo el dividendo, digamos que se va a llamar f de x, ¿cierto?
el divisor será g de x el cociente lo llamaremos q de x y el polinomio resto que será r de x. Entonces con esto podemos definir la división de polinomios como dos puntos. ¿Cuál va a ser la división de polinomios? Entonces, el divisor dividido en dividendo va a ser igual al cociente más el resto. ¿Ya? Voy a intentar escribir un poquito más compacto, ¿cierto? Porque a partir bueno, porque a partir de esto, fíjense que yo voy a escribir que el divisor en función de los otros polinomios, como, ¿cierto? Distribuyendo el divisor, tenemos q de x por g de x más r de x. ¿Ya? Y esto entiendo que es lo que se conoce como el teorema del residuo, esta expresión de acá. Bien, un detalle importante a concluir aquí es que f de x será divisible por g de x si y solo si el resto es nulo. ¿Ya? Que por ejemplo, de manera equivalente, cuando decíamos que 12 dividido 4 era igual a 3, o sea que era igual a un número entero, que f de x sea divisible por g de x significa que el cociente es un polinomio sin término agregado, sin resto, en realidad. Eso. Ok. Ya, entonces dicho esto, ya podemos trabajar directamente con el listado 7, ¿cierto? Entonces mi idea es llegar hasta la actividad, ver la actividad 1, 2 y 3 del listado 7, entonces. Sí, 1, 2 y 3, 6 y si alcanzamos 1 hora, 7. Ya, me salió de media hora la
la introducción, casi la mitad de la clase. Pero espero haber dejado claro hartos conceptos. Ya, entonces vamos a hacer la actividad 1, 2, 3, 6 y 7 del listado. Algún ejercicio. Ya, entonces vuelvo a escribir listado 7, ¿cierto? Que es de polinomios. Ya. Actividad 1. Subrayamos. Ya. Si van a ver su listado, espero que estén con su listado a mano. Nos dice divida f de x por g de x y escriba su respuesta en forma de lo que le decía, en forma del teorema del residuo, en forma de esto que está aquí. Ya. Entonces, la pregunta 1.a nos entrega un f de x igual a 3x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x menos 1 y un g de x igual a x más 1 al cuadrado. Ya, esos son los datos. Entonces, nosotros dividimos. Dos puntos. ¿Qué dividimos? Dividimos f de x sobre g de x. Ya, entonces esto es 3x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x menos 1. Ya, este cuadrado de binomio lo voy a desarrollar inmediatamente, ya, para saltarme espacio, ahorrar espacio, mejor dicho. Ya bien, entonces ahora voy a hacer esta división, ya, reescribiéndola con el método de aquí a la izquierda. Ya, entonces voy a reescribir este polinomio o esta división en realidad. Ya, ¿y cómo voy a construir esta división? Ya, la pregunta que voy a hacer: esto multiplicado por cuánto me da 3x cubo. Mira, y esto, este x cuadrado, para hacer 3x cubos que le faltan, solamente un 3x. Entonces yo aquí voy a bajar este término, lo voy a restar y digo todo este polinomio por este término, todo ese polinomio por este término. ¿Ya? Entonces yo tengo 3x cubo más 6x cuadrado más 3x, ¿cierto? Y luego ejecuto esta resta. Bueno, y pueden ver que este menos está dentro del paréntesis, entonces cambia todos los signos al interior del paréntesis. Y se suma con el divisor que está ahí arriba. Entonces, 3x al cubo menos 3x al cubo es 0x al cubo. Más 6 por menos 1 es menos 6. Y menos 6x cuadrado por menos 6x cuadrado es menos 12x cuadrado. Más 3 por menos 1 es menos 3. Y 8x menos 3x es más 5x.
menos 1. Y bueno, este es el algoritmo. Ahora se repite el paso 1, pero se repite con este valor que está aquí. Entonces ahora me pregunto, ¿a cuánto le falta el x cuadrado para hacer menos 12x? Le falta para hacer menos 12x cuadrado. Entonces a esto le falta menos 12 solamente. Entonces ponemos menos fuera del paréntesis y multiplicamos todo el dividendo, pero ahora por este nuevo término. Entonces tenemos menos 12x al cuadrado menos 24x menos 12. Ejecutamos esta resta. Menos por menos es más, entonces tenemos menos 12x cuadrado más 12x cuadrado, esto es 0x cuadrado, entonces luego menos por menos es más, entonces tenemos 24x más 29x y menos por menos es más, entonces tenemos menos 1 más 12 más 11. ¿Ya? Y fíjense que aquí hemos llegado a nuestro resultado final. ¿Por qué? Porque ahora el grado del resto es 1 y el grado del dividendo es 2. Y cuando sucede esto, que el resto es de un grado menor al divisor, al dividendo, es que llegamos a nuestra como fracción irreductible en el resto. ¿Ya? No podemos seguir dividiendo. Entonces, así podemos notar entonces que el cociente es q de x igual 3x menos 12 y el resto es 29x más 11. Entonces ahora escribimos la función como nos piden, según la forma del teorema del residuo. Y tenemos que entonces f de x es igual a q de x por g de x más el resto. Y fíjense entonces que esto es igual a 3x menos 12 factor de x cuadrado más 2x más 1 más el resto que es 29x más 11. Ya, ¿y esto cuánto debería dar si desarrollamos toda esa descomposición? Es f de x. Lo voy a hacer una vez. Tenemos entonces 3x por x cuadrado, 3x cubo, 3x por 2x es 6x cuadrado, 3x por 1, 3x, menos 12x cuadrado, menos 24x, menos 12. Luego más 29x más 11. Reducimos todas esas expresiones. Reducimos términos semejantes. Tenemos 3x cubo más nada. Tenemos 6x cubo menos 12x cuadrado. O sea, 6x cuadrado menos 12x cuadrado. Tenemos menos 6x cuadrado. Luego tenemos 3x. Este 24 con este 29 es un más 5. Más 5x. 5 más 3 es 8x. Y
menos 12 más 11 es menos 1. Y podemos notar que estos son los mismos dos términos, entonces demostramos que nuestra división, que nuestro cociente y nuestro resto son correctos. Ya, ahora hacemos la pregunta 1b. Ahí está, no lo encontramos. 1b, donde tenemos que f de x es igual a 27 x al cubo menos 36 x al cuadrado más x más 9. Y g de x es igual a 3x cuadrado más x más 2. Ok. Entonces dividimos. Bueno, quería ser más ilustrativo respecto a este algoritmo, ya mostrarles bien en realidad cómo este proceso de seleccionar estos candidatos no es algo tan al azar. Ya, aquí como les digo es un algoritmo, pero esto viene en realidad de una operación matemática que viene en realidad a imitar esta operación que está aquí. Pero por honor al tiempo voy a saltarme esa demostración o esa forma de operar, porque el algoritmo la verdad es mucho más rápido, más eficiente, y para factorizar se usa más lo que es después la división sintética. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esta división rápidamente, ¿cierto? Que es entonces ok. Entonces, ¿cuánto le falta al 3x cuadrado para hacer 27x a la cuarta? Le falta un 9x al cuadrado. Entonces, tenemos 9x cuadrado por todo este polinomio es, recuerden, aquí el menos, porque vamos a calcular el resto ahora. Me queda entonces 27x a la cuarta más 9x al cubo más 18x al cuadrado. Calculamos el resto. Menos 27x a la cuarta con menos 27 a la cuarta. No tiene x al cubo, entonces aquí me sale un menos 9x al cubo, ¿cierto? Y menos 36 menos 18 es menos 54 x al cuadrado más x más 9. Ya, ahora ¿cuánto le falta el 3x cuadrado para hacer menos 9x al cubo? Falta un menos 3x. Ya, entonces aquí tenemos luego menos, ¿cierto? 3x por todo este polinomio. Vemos
menos 9x al cubo menos 3x al cuadrado menos 6x. Calculamos nuevamente el resto. Menos por menos más, se van los x al cubo. Menos por menos es 3x al cuadrado más 3x al cuadrado, entonces me queda menos 51x al cuadrado. Menos por menos es más, me queda un 6x más 6x, x más 6x son 7x y más 9. Ya, voy a intentar escribir esto un poco más compacto. Y llevamos hasta ahora el 9x cuadrado menos 3x. Y ahora cuánto le falta al 3x cuadrado para hacer menos 51x cuadrado. Un menos 17. Ya, entonces menos 17 por todo este polinomio es menos 51x cuadrado menos 17x menos 17 por 2 es 34. Entonces menos por menos es más, menos 51x cuadrado por 51x cuadrado se van, menos por menos es más, 7 más 17 es, o sea, miento, sí, 7 más 17 es 24x y 34 menos 34, menos 34 por menos 1 es más 34, 34 más 9 es 43. Y el grado del resto es menos el grado del dividendo, por ende hemos terminado nuestra división. Ya. Así el cociente será entonces q de x igual 9x cuadrado menos 3x menos 17 y el resto será r de x igual 24x más 43, con lo que podemos escribir el dividendo como, recuerden cuál es la forma, f de x igual q de x por g de x más r de x. Entonces tenemos 9x cuadrado menos 3x menos 17 factor de 3x cuadrado más x más 2 más 24x más 43. Ya, eso. Y bueno, y ustedes lo pueden comprobar y eso saben cómo. Bueno, eso con la actividad 1. Recuerden cuando digamos el residuo o el resto
tienda a 0, decimos que f es divisible por g. ¿Ya? Si el resto es nulo, entonces f es divisible por g. ¿Ya? Bueno, dicho esto, ahora podemos pasar a la actividad 2. Ya, entonces, ahora vamos a aplicar división sintética, o también conocido como el método de Ruffini, ¿cierto? Pero ojo con esto, se aplica solo para divisores. Voy a ponerle aquí. Solo para divisores. No, miento. Dividendos. Dividendo era no. Ay, me confundí. Sí. Dividendo, porque es el denominador. Dividendo g de x de la forma x más a. Ya, ojo con esto. Esta parte importante. Porque solo para dividendos de la forma, son binomios de la forma x más a, donde a pertenece a los reales. Ya, en realidad A pertenece al cuerpo, pero ya entienden que en realidad nosotros vamos a trabajar con el cuerpo de los reales, el único cuerpo que se trabaja en este curso. Ya. ¿Cuál es lo importante de esto? Es que en realidad no se trabaja con el número A, sino que se trabaja con la raíz de este polinomio. Por lo tanto, se trabaja para los x igual a menos a. ¿Ya? Eso es importante. Ok, entonces, método Ruffini. ¿Cuál es el método de Ruffini? Por ejemplo, para el 2.a. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que el caso anterior, solo que aplicando división sintética o método Ruffini. Entonces, por ejemplo, vamos a ver para un p de x igual a 5x al cuadrado menos 13x más 2 y un dx, esto es una d, igual a x menos 3. Ya. Bien. Entonces la división a realizar es esta. Ya, ¿y el método en qué consiste? Consiste en organizar los coeficientes desde el grado mayor al grado menor, en este caso es desde el 2 al 0, en orden correlativo, los puros coeficientes que acompañan al término algebraico. Y por ejemplo, si nuestro polinomio se salta un grado, es porque el coeficiente en ese grado vale 0. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí en realidad no estuviera y solo tendríamos x al cuadrado más 2, es porque el polinomio de grado 1 vale 0. ¿Ya? Estoy dando un ejemplo nomás. En nuestro caso no es así, porque nosotros tenemos un 3. Entonces ordenamos los coeficientes. Coeficiente de grado 2 es 5. Y entonces un menos acá. Coeficiente de grado 1 es menos 3. Coeficiente de grado 0 es 2. Y en esta columna que vamos a hacer, poner la raíz del dividendo, la raíz del denominador.
En este caso sería un 3. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál es el método Ruffini aquí? Es primero bajar el primer coeficiente. Bajar el primer coeficiente. Lo siguiente es decir, este coeficiente por la raíz más este término que está aquí. ¿Ya? Entonces digamos que quiere decir que la siguiente operación es menos 3 más 5 por 3. ¿Ya? Bajemos esos resultados. Entonces el primero es 5. El segundo es el segundo es menos 3 más 15, 5 por 3. 5 por 3, 15. 15 menos 3 es 12. Bien. Y luego se repite el algoritmo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, voy a bajar los términos que llevamos de momento. Ya, porque el siguiente, como digo, es 2 más 3 por 12. Entonces 3 por 12 es 36. 36 más 2 es 38. Ya, y este último término que queda aquí corresponde en este caso al resto. Ya. Y fíjense que si en la fila inicial teníamos los x de grado 2, los x de grado 1, los x de grado 0, en la fila final vamos a tener los x de grado 1, los x de grado 0 y el resto. ¿Ya? Bueno, eso es conocido como división sintética o método Ruffini. Entonces, así tenemos que el cociente va a ser q de x igual, entonces dijimos a 5 por x más 12, y el resto r de x es igual a 38. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el cociente y aquí tenemos el residuo o resto. ¿Ya? Y así podemos continuar a la 2b. ¿Cuáles son las funciones en la 2b? Son 7x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x, y el divisor en este caso va a ser x más un cuarto. Entonces, dividimos p de x sobre d de x, que es igual 7x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x. No, lo escribí mal. Sí, me equivoqué. Error. Sí, ya. 7x al cubo más 5x al cuadrado menos 12x más 2, y el otro es x más un cuarto. Ahí sí. Entonces esto es 7x al cubo más 5x al cuadrado
menos 12x más 2. Dividimos por x más un cuarto. Ya, y esto implica entonces la tablita. Ya, ¿cuál es la raíz? Es menos un cuarto. Entonces esto es de grado 3 a 0. A grado 0. Entonces en grado 3 tenemos coeficiente 7. Grado 2 tenemos coeficiente 5. Y en grado 1 tenemos coeficiente menos 12. Y en grado 0 tenemos coeficiente 2. Ya, y ahora tenemos que empezar a generar el algoritmo. Ya, en virtual tiempo voy a reescribir la tabla acá. Y tenemos, o sea, en virtual espacio en realidad. Tendríamos 7, 5, menos 12 y 2. Recuerden, de manera general para esto, esta tablita, esto siempre va a partir del coeficiente a sub n, ¿cierto? A sub n menos 1, ¿cierto? Punto, punto, punto. A sub 1, a sub 0, ¿cierto? Y bueno, acá está la raíz, ¿cierto? Que por lo general tiene valor menos a. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es para polinomios de esta forma. X más la raíz tiene el valor menos a. Y bueno, aquí ustedes van a ejecutar las operaciones, ¿cierto? El algoritmo, bajar el primer término. Luego, sumar el siguiente término por el producto de la raíz por el término anterior. Bueno, y así, punto, 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 hasta que llegan a este término, que el último término, que es el resto. Ya, y recuerden que estos resultados van a ser los coeficientes del cociente, que van a tener un grado menor. ¿Ya? Y esas son como las tres filas de esta tablita de la división sintética. Y entonces volvamos a nuestro caso. Nuestro caso es esta tablita. Y entonces esta tablita, insisto, tiene el 7, que sería el a sub 3. Si se fijan, nuestra tablita sería desde un a sub 3 igual 7, a sub 2 igual 5, a sub 1 igual menos 12 y a sub 0 igual 2, ¿cierto? Y la raíz en este caso es menos un cuarto. Bueno, entonces ahora hago la operación. Bajo el 7, luego multiplico el 7 por el menos un cuarto y le sumo un 5. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? Bajo el 7. ¿Cuánto me da esto? Me da 13 cuartos. ¿Cierto? Porque 5 es 20 cuartos. 20 menos 7 es 13. 13 cuartos. Luego, bajo el menos 12. Lo resto por... o lo sumo en realidad con el menos 13 cuartos por menos un cuarto. Entonces, menos 13 octavos. Bajo los otros coeficientes.
¿Cuánto es menos 12? Menos 13 octavos. Miento, no es 13 octavos, es 13/16avos. Porque es menos 13, es 13 por menos un cuarto. Es 13 cuartos por menos un cuarto, eso es menos 13/16avos. ¿Cuánto es ese resultado? Es menos 205 sobre 16. Luego, bajo el 2, tengo menos 205 por 16 es más 205 sobre 64. Ya. Bajo los términos 7, esto es 13 cuartos, esto es menos 205 sobre 16, y esto es 33 sobre 64. Recuerden, ¿qué valores son estos? Esto va a ser b sub 2, esto es b sub 1, b sub 1, b sub 0, y esto que es el residuo. Ok, así el cociente es igual a 7x al cuadrado más 13 cuartos de x menos 205 sobre 16 y el resto 133 sobre 64. Y eso, bueno, nos va quedando 25 minutos de clase nomás y recién llegamos a la actividad 2. Entonces, bueno, dicho esto, espero se haya quedado un poco más claro la idea de la división sintética. Insisto, se genera esta tabla con los coeficientes, se reduce a través de estos algoritmos y se generan los coeficientes con un grado menor y el resto. Bueno, eso con la división sintética, de hecho vamos a seguir trabajando con ella. Hacemos la actividad 3. Bien, actividad 3. ¿Qué dice la actividad 3? Nos dice hallar K tal que P de X entonces sea divisible por D de X. Y entonces la pregunta 3A, ¿cierto? Me entrega qué polinomio. Me entrega entonces un p de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más k y un d de x igual a x menos 3. Ya, entonces, primero que todo, recordar que
P de X es divisible por d de X si y solo si el resto es 0. Entonces, dicho esto, dividimos. ¿Qué dividimos? P de X sobre D de X, que es igual X al cubo menos 3X al cuadrado más K sobre X menos 3. Bueno, esto implica entonces la tablita de Ruffini es desde un grado 3 a un grado 0. Entonces, grado 3 tenemos coeficiente 1, grado 2 tenemos coeficiente menos 3, grado 1 tenemos coeficiente 0 y grado 0 es K, porque K es una constante, no le acompaña ninguna variable, ninguna potencia de X, ninguna potencia de la variable aleatoria. Ahora, la raíz del denominador es 3. Bueno, y ejecutamos el cálculo, ¿cierto? Ejecutamos el cálculo. Ya, entonces, el algoritmo. Bajamos 1. Luego tenemos 1 por 3, 3. Bajamos el menos 3. Ya, entonces tenemos 1, 3 menos 3 es 0. Luego tenemos 0 por 3 más 0. Y bajamos los otros términos, tenemos 1, 0, 0. Finalmente tenemos 0 por 3 más K. Entonces tenemos 1, 0, 0. K. Lamentablemente yo no conozco ninguna forma más formal que esto de hacerlo, ¿eh? Así que eso, F. Así el cociente será Q de X igual X al cuadrado, ¿cierto? Bueno, más 0x más 0 constantes. Y ya saben, el resto será K. Entonces, por lo tanto, para que P de X sea divisible por d de X, R de X debe ser igual a 0, tal que, bueno, si R de X debe ser igual a 0, evidentemente podemos ver que R de X, que es K, tiene que ser igual a 0. Esto implica simplemente que K es igual a 0. Y eso es lo que nos pregunta. Hallar el valor de K, tal que P de X sea divisible por D de X. Entonces para K igual 0, tenemos que
que este polinomio es divisible por este polinomio. ¿Ya? Bien, demostrémoslo. Fíjense, ¿cuál sería el polinomio? Finalmente, entonces, p de x en realidad es x al cubo menos 3x al cuadrado más 0. Que nosotros concluimos que k vale 0. ¿Cierto? Y d de x dijimos, sabemos que vale x menos 3. Ya. Nuestra conclusión es que para k igual 0, p de x es divisible por d de x. Ya, fíjense, ¿qué significa que sea divisible? Significa que la fracción es irreductible. No queda con un resto. Entonces fíjense que en este caso p de x dividido d de x es igual a x al cubo menos 3x cuadrado dividido x menos 3. Fíjense que yo aquí fácilmente puedo hacer factor común monomio. Esto me queda x menos 3 dividido x menos 3. Y aquí me queda el cociente que habíamos calculado delante. ¿Se fijan? Y queda demostrado que para k igual 0, p de x es divisible por d de x. ¿Por qué? Porque queda un resto nulo. ¿Cierto? ¿Se fijan? Este q de x es el mismo que habíamos calculado acá. Ya. Bueno, eso es importante para que entiendan el concepto de divisibilidad. Y me quedan 15 minutos de clase. Ojalá alcanzar a llegar hasta la 6 o la 7 al menos. Bien. Entonces tenemos luego 3.b. ¿Qué polinomios me dan ahora? Nos dan un k elevado a x a la quinta menos 3x al cuadrado más 2x más 5k. Nos dan un divisor x menos 1. Bueno, entonces aplicamos división sintética, o sea que dividimos de tal forma que p de x sobre dx es igual entonces a k de x a la quinta menos 3x al cuadrado más 2x más 5k sobre x menos 1. Bueno, ¿y esto qué implica? Implica la tabla de coeficientes de Ruffini o de división sintética, que sería de 5 a 0. Entonces en grado 5 tenemos k, en grado 4 tenemos 0, en grado 3 también tenemos 0, en grado 2 el coeficiente es menos 3, en grado 1 el coeficiente es 2, en grado 0 el coeficiente es 5k. Y la raíz del divisor es 1. Bueno, comenzamos con el algoritmo de Ruffini. Bajamos, el primer término es k, luego tenemos k por 1 más 0. Si bajamos los coeficientes que tenemos es k más k. Luego tenemos k por 1 más 0. Bajamos k, k, k. Luego tenemos k por 1 menos 3. ¿Ya?
Ya, entonces bajamos K, 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 K menos 3. Y aquí tenemos K menos 3 por 1 más 2. Entonces sería K menos 1. Y finalmente nos quedaría calcular el resto. K menos 3, K menos 1. Ya, entonces me queda K menos 1 por 1 más 5K. Entonces 6K menos 1. Ok. Recordemos. Para que P de X sea divisible por D de X, R de X debe ser nulo. Entonces, si nosotros sabemos que el resto debe ser nulo, y nosotros sabemos que el resto vale sí, 6K menos 1, esto implica que 6K es igual a 1, implica que K es igual a 1/6. Así el cociente, bueno, esa es nuestra solución en realidad, pero bueno, así el cociente va a ser Q de X igual 1/6 de X a la cuarta más 1/6 de X al cubo más 1/6 de cuarta cubo cuadrado son 18 menos 17 sextos de X 1/6 menos 6/6 es menos 5/6. Ya. Ok, sí. Si mal no me equivoco, ese sería el polinomio. Si alguien encuentra un error, me lo dice en la práctica del lunes. Bueno, eso con la actividad 3. Eso. Espero dejar claro aquí con esto qué significa divisibilidad. Que un polinomio sea divisible por otro. Ya. Espero haber dejado más que clara la condición esta. Para que un polinomio sea divisible por otro, el resto debe ser nulo. Lo escribí varias veces por ahí. Lo vemos aquí. Recordar esto es importante. Para que P de X sea divisible por D de X, el resto debe ser nulo. Eso, división sintética, el algoritmo clásico, que ya se nos está yendo a la hora. Entonces, ¿qué más podríamos ver para terminar esta clase? Vimos la actividad 3, actividad 4, actividad 5, la actividad 6, esa quería ver. Que decidieran si el polinomio D es factor o no de un cierto término. Ya, tenía intenciones de ver la actividad 6, pero en el tiempo voy a decirles solo cómo se hacen para enfocarme en la 7, la 8 y la 9.
La pregunta 7 nos dice ver si el polinomio D es o no factor del polinomio P. ¿Ya? Entonces nos pide ver si D, debemos corroborar si D es factor de P de X. Oh, se han raro los colores. Ya, ¿qué quiere decir esto? Es que significa que yo puedo escribir P de X como producto de D de X por algún otro término o algún otro producto de términos. Ya, una cosa importante es que si yo conozco, no sé, por ejemplo, la raíz de cierto término, por ejemplo, fíjense, si yo conozco A, ¿ya? Y yo evalúo P de A, ¿ya? Voy a tener D evaluado en A. Fíjense aquí, voy a tener A menos A, bueno, y el resto de valores. A menos B por punto, 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 A menos C. Ya, pero este término se anula. Ya, este término se hace cero. Por lo tanto, P de A es cero. Y es lógico. Es lógico, ¿por qué? Porque A es raíz del polinomio. Entonces, por ejemplo, en el caso 6.A, en el caso 6.A, nos dan dos polinomios. Uno es P de X igual 3x al cubo más 6x al cuadrado más 2x menos 18. Y el divisor es x más un medio. Ya, dos formas de hacer esto. Uno, o pueden hacer la división sintética. P de x sobre dx, ¿cierto? Que esto lo lleva a la tablita de Ruffini. 3 6, 2 menos 18. ¿Cuál sería la raíz en este caso? Si tenemos x más un medio, la raíz es menos un medio. Bueno, y después tendrán que ejecutar este cálculo para llegar a un b sub 2, un b sub 1 y un b sub 0. Y esperar que el resto al que lleguen sea nulo. Si el resto al que llegan sea nulo, D es factor de P. Otra forma de verlo es que si ustedes ya conocen la raíz, ¿cierto? Porque se la dan al definir el polinomio de esta manera, ¿cierto? Si yo tengo mi polinomio, yo tengo claro que la raíz es cuando sucede esto, y esto implica que el polinomio, o sea que la raíz es ese número. ¿Ya? Entonces ya, si el resto es 0, o si yo conozco la raíz, yo puedo evaluar mi polinomio en la raíz, y si la imagen es nula, significa que D es factor de P. Bueno, eso, ahí le di dos métodos para resolverlo. Uno, hacen la división sintética y esperan a que el resto sea nulo. O dos,
identifican la raíz del divisor, evalúan el polinomio en la raíz y si el resultado es nulo, significa que P de X es divisor, o sea, que D de X es factor de P de X. Eso. Ya. Ahí se me fue la hora y media. Voy a tomarme el descuento, 15 minutos, para intentar ver algún ejercicio que día 7, la 8 y la 9. Ya con eso voy a terminar porque 10, 11 y 12, 13 es más de lo mismo. Ya es trabajar con factores. Entonces ahora voy a hacer la actividad. Ya les dije cómo se hacía la actividad 6. Voy a pasar a hacer 2 ejercicios de la actividad 7. Ya, entonces tenemos 7.a. Bueno, ¿qué nos pide la actividad 7? Nos dice factorice. Ya, entonces tengo 7.a, tenemos el siguiente polinomio. Bueno, ustedes ya me imagino que conocen los productos notables, que ya saben factorizar polinomio de grado 2, suma por su diferencia y todo ese tipo de cosas. Ya, entonces yo tengo que P de X, primero lo voy a factorizar por menos 1. Entonces esto me queda, voy a cambiar los signos del polinomio básicamente. ¿Cierto? Ya. Y luego puedo buscar dos números que sumado den menos 5 y multiplicado den menos 6. O sea, multiplicado den 6. Entonces, estos son menos 3 y menos 2. Y bueno, ahí tendremos factorizado nuestro polinomio. Pero eso no siempre funciona. Por ejemplo, fijémonos en el caso 7.c. El polinomio que nos entregan es 2x cuadrado menos 5x más 3. Ya, fíjense por qué no funciona. ¿Por qué? Porque en este caso el polinomio no está normalizado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el primer coeficiente, el coeficiente de mayor grado, no es 1. Entonces ya no me puedo aplicar este término, este de trucazo que usamos en la segunda línea del ejercicio anterior. Ya. Ya, entonces como no podemos usar nuestro trucazo anterior porque el polinomio no está normalizado, vamos a normalizar el polinomio. Fíjense, ¿de qué forma? Vamos a tomar el P de X, ¿ya? Y lo vamos a dividir por 2 y multiplicar por 2. Básicamente lo multiplicamos por 1. ¿Ya? Entonces, tenemos que 2 veces el polinomio es 4x al cuadrado menos 5 por 2x más 6. ¿Ya? Y esto está dividido por 2. Fíjense en esto, no sé si se fijaron. Que 4x al cuadrado yo lo puedo representar como 2x al cuadrado menos 5 por 2x más 6. Y esto está, como les digo, está normalizado, entonces está dividido por 2. Esto no es más que P de X, ¿eh? Porque como les digo en el caso anterior, lo multiplicamos por 2, lo dividimos por 2, entonces en realidad lo multiplicamos por 1 nomás. O sea, no le hicimos nada. Si se fijan aquí, básicamente hicimos como un cambio de variable. Ya, no vamos a hacer un cambio de variable, pero fíjense, como aquí antes podíamos hacerlo porque teníamos en X
Ahora lo vamos a hacer para 2x. ¿Ya? La factorización. Entonces tenemos que encontrar dos números que sumados den menos 5 y multiplicados den 6. Bueno, eso ya los conocemos. Básicamente ahora estamos volviendo al mismo caso anterior. Oh. Ya. Entonces, dos números que sumados den menos 5 y multiplicados en 6 son el menos 3 y el menos 2. Y esto entonces recuerden que está normalizado. Bueno, podemos factorizar en este término por el 2, factor común, ¿cierto? Finalmente tenemos que 2 sobre 2 es igual a 2x menos 3, factor de x menos 1. Finalmente, el polinomio factorizado va a ser 2x menos 3, factor de x menos 1. Eso, ese sería el resultado. Conclusiones interesantes. P de x es divisible por los factores 2x menos 3 o x menos 1. Ya, bueno, esa es la actividad 7. Quedan 10 minutos de descuento. Vamos a la actividad 8. Ya. ¿Qué preguntan en la actividad 8? Dicen que prueba que el factor x más 1 es factor del polinomio p de x y nos pide que factoricemos factores lineales. Ya. Entonces, en primer lugar, aplicamos división sintética. ¿Cierto? De p de x sobre d de x. Miento. P de x sobre x más 1. Y p de x es 4x al cubo más 4x al cuadrado menos x menos 1 dividido x más 1. Bueno, esto implica la tablita de Ruffini desde grado 3 hasta grado 0. Teníamos 4 en grado 3, 4 en grado 2, menos 1 en grado 1, menos 1 en grado 0. Y la raíz del dividendo, el denominador, es menos 1. Y aplicamos método Ruffini. Bajamos el 4. 4 por menos 1 es menos 4. Más 4. Bajamos los coeficientes 4, 0. 0 por menos 1 es 0. Menos 1. Bajamos 4, 0, menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. 1 menos 1 es 0. Finalmente, entonces los coeficientes van a ser 4, 0, menos 1 y el resto es 0. Así, entonces el cociente será q de x igual 4x cuadrado menos 1 y el resto o el residuo será r de x igual 0. Por lo tanto,
tanto, x más 1 es factor de p de x. Bien. Bueno, ahí tenemos una demostración rápida. Si es que quieren verlo bien, tenemos un factor. Tenemos que p de x sobre x más 1 es igual al cociente q de x, ¿cierto? En otras palabras, tenemos que p de x es igual a q de x por x más 1. Esto es igual a que p de x es igual a q de x, que ¿cuánto es? 4x cuadrado menos 1 factor de x más 1. Y si quieren comprobarlo, multiplicamos término a término. 4x al cubo menos x más 4x al cuadrado menos 1. Y eso es lo que teníamos en un principio. Acá, ¿cierto? Reordenándolo en esta expresión. Queda demostrado. Me quedan 3 minutos de descuento. Actividad 9 y terminamos. Para terminar con la idea de la factorización, ¿cierto? Factorización de polinomio. Actividad 9. Entonces, si van a leer el listado 7, ¿cierto? Estamos en polinomio. Listado 9, la actividad 9, listado 7, actividad 9 pregunta: hay un polinomio de cuarto grado cuyas raíces sean. Yeah. Las raíces de un polinomio p de x serán. Entonces, las raíces de un polinomio son 2 tercios, coma menos 2 tercios, coma 1, coma menos 3. Esas son las raíces, ¿ya? Luego, a partir de las raíces del polinomio, podemos determinar los factores que lo conforman. Tal que, fíjense lo siguiente: para x igual 2 tercios implica que su factor correspondiente es x menos 2 tercios, ¿cierto? Que es igual a 0. Para x igual menos 2 tercios implica que su factor es x más 2 tercios, lo cual es igual a 0. Para x igual 1 implica que su factor es x menos 1 igual a 0. Y para x igual a menos 3 implica que su factor es x más 3 igual a 0. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el polinomio
P de X factorizado. Bueno, se entiende que dice factorizado. Será. Entonces, P de X factorizado va a ser X menos 2 tercios, factor de X más 2 tercios, factor de X menos 1, factor de X más 3. Bueno, y aquí ustedes me imagino que saben usar descuento. Me paso yo, un minuto pasado. Entonces, me imagino que aquí ustedes pueden imaginarse o como comprender que pueden usar productos notables. Entonces aquí hay una suma por su diferencia. Y aquí hay binomio con término común. 3 menos 1 es 2. 3 por menos 1 es menos 3. Y aquí pueden multiplicar término a término. Yo lo voy a hacer rapidito. En honor al tiempo ustedes pueden demostrarlo después. Y aquí a la cuarta, más 2x al cubo, menos 3x al cuadrado, menos 4 novenos de x al cuadrado, menos 8 novenos, 8 novenos de x más 12 novenos. Y bueno, ahí pueden reducir con el semejante, pero ya eso es tarea para ustedes. Bueno, eso. Bueno, muchachos, espero que no haya quedado muy fome esta clase. Nos enfocamos principalmente en divisiones de polinomios, divisiones sintéticas, factorización y raíces de los polinomios. En la clase del día lunes, de mañana ya, creo que esto lo van a estar viendo el día domingo, si que lo ven. La clase del día lunes, espero ver la actividad 11, la actividad 14 de fracciones parciales. A ver cómo hallar raíces, ya porque aquí se las dieron en todo momento. El lunes vamos a ver cómo hallar cuáles son los candidatos a raíces de polinomio, cómo comprobar cuáles son raíces de polinomio, y vamos a descomponer en fracciones parciales, ya que es descomponer este tipo de fracciones como factores más simples. Eso. Chau, chau. Espero que estén bien, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Les pido disculpas si van a ver esta clase un fin de semana, un día domingo. La pueden ver durante la semana también si quieren. Chau, chau. Eso, lo voy a subir en la YouTube, así que denle like y suscríbanse a mi canal.